un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras del diario de Cooperativa, y a esta hora queremos sumar a la conversación al presidente nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile, Pablo Jaque. El fin de semana en la cárcel de Vallenar, gendarmes fueron encerrados y agredidos por reclusos. Las autoridades locales denuncian sobrepoblación penal, hacinamiento. No es lo único lamentable que ha ocurrido en los penales de nuestro país. Hay un aumento bien importante de los homicidios entre internos. Parte de lo que queremos conversar esta mañana con usted, Pablo Jaque. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Verónica, y a todos los que escuchan la radio. Bueno, partamos por lo de Vallenar. ¿Qué ocurrió y qué falló exactamente para que internos pudieran retener y agredir a gendarmes dentro del módulo? ¿Dotación, protocolos, infraestructura? No, es una combinación de todas las cosas, Verónica. En realidad es una situación bastante delicada la que ocurrió en Vallenar, que fue controlada a tiempo por el personal que estaba de servicio, pero evidentemente esto obedece a una falla estructural que tiene el sistema penitenciario desde hace años, donde en los últimos años hemos sufrido un aumento considerable de la población penal. Pasamos en los últimos 2 años de 40.000 a 65.000 en un sistema que está hecho para resistir a 40.000 privados de libertad. Entonces hoy día es muy complejo tener el control total de la población penal, ¿no es cierto?, donde hoy día hay que gestionar espacios donde no lo hay para seguir cumpliendo con nuestra labor. Y esa labor la seguimos efectuando con la misma cantidad de funcionarios, ya que desde el año 2010 la planta de gendarmería no se ha aumentado en absolutamente nada. Así que esto obedece a la desatención que han tenido todos los gobiernos de turno con Gendarmería de Chile, que hoy día este gobierno pretende resolver a última hora con una reforma que además lo único que ha generado es más incertidumbre en los funcionarios y un éxodo de funcionarios que hoy día son los que más experiencia tienen. Ya le voy a preguntar por eso, porque entiendo que este proyecto a ustedes no les gusta, entre otras cosas, porque no pueden seguir existiendo las asociaciones, ¿no? Pero retomemos el tema de lo que ocurrió en Vallenar y de esta extensión que usted dice, porque el hacinamiento que se produce por la sobrepoblación penal y en paralelo con la falta de funcionarios hacen un triángulo perfecto para que ocurran cosas como lo de Vallenar, pero también situaciones como las que se han vivido en otros penales con 7 homicidios intramuros. El más terrible o el más llamativo, si usted lo quiere llamar así, el de La Serena. Están ligados ambos temas, ¿no? Yo insisto, Verónica, yo creo que efectivamente se combinan todos estos factores para que efectivamente pasen estas situaciones que también son hechos que son muy particulares. O sea, usted entenderá que nosotros trabajamos con personas que hoy día son un peligro para la sociedad pública, y si no fuera por el trabajo que realiza el personal tendríamos más hechos de este tipo con mayor connotación pública incluso. O sea, creo que la falta de infraestructura, la falta de personal, además en periodo estival evidentemente todo de alguna forma se combinó para que sucedan este tipo de situaciones que no son ajenas al sistema penitenciario, son parte de la historia, siempre ocurren este tipo de situaciones, pero podría ser mucho peor si no fuera porque los funcionarios de Gendarmería todos los días dejan su vida, ¿no es cierto?, al interior de las unidades controlando la población penal. Con una cárcel sobrepasada o sobrellena, con hacinamiento, ¿qué es lo primero que se pierde en el control diario, Pablo? ¿La segregación, la vigilancia, la rutina, los registros, los traslados? De todo un poco. La vigilancia, lo más relevante acá es que con cárceles completamente hacinadas no se puede segregar de manera correcta a la población penal. Y evidentemente las cárceles se van convirtiendo en esta escuela del delito, donde, ¿no es cierto?, tenemos reos de baja peligrosidad que comparten en el día a día con bandas que son organizadas, y por cierto, evidentemente se va produciendo el contagio criminológico que debería evitarse. Y evidentemente con la falta de personal, la vigilancia, por supuesto que no es la adecuada o la que debiese tener hoy día las cárceles de nuestro país. Insisto, desde el año 2010 que nosotros seguimos teniendo el mismo personal de trato directo población penal, y la población penal, el aumento exponencial que ha tenido en los últimos años dificulta y complejiza muy gravemente el trabajo del personal de Gendarmería. ¿De cuántos gendarmes estamos hablando hoy en Chile, Pablo?
La planta de suboficiales que tiene el trabajo de trato directo, pero además toda la parte administrativa son 14.000 y tanto. Nosotros hemos tenido un déficit histórico de más de 1.000 funcionarios, incluso en la planta. O sea, imagínense, Verónica, no se ha aumentado la planta y tampoco se ha llenado en los últimos 10 años, ¿ya? Eso es además lo que significa un ahorro importante de dinero al Estado. Pero en trato directo hoy día tenemos en algunas unidades penales que trabajan 2 funcionarios para 300, 400 internos. Entonces usted entenderá que en esas condiciones realizar una labor de control absoluto de la población penal evidentemente es complejo. ¿Qué nivel de agresiones, de amenazas se están enfrentando ustedes y qué protección concreta tienen y cuál exigen? Hablando de las condiciones laborales en que están los gendarmes. Que las agresiones y las amenazas son de todo tipo y es parte de nuestro trabajo que nosotros asumimos como, valga la redundancia, como parte de nuestra función, ¿ya? Y es evidente que aquí los gendarmes hoy día, en la precarización, se ve reflejada que prácticamente estamos realizando nuestra función con una polera y un bastón para contener a delincuentes que son avesados y que nos superan en gran número. Ajá. Y eso obedece justamente a la sordera permanente que ha habido por parte del Estado respecto de los requerimientos que tiene el personal de gendarmería y no se le ha dado la importancia además de este servicio respecto de materia de seguridad, que no se solucionan, por cierto, con una reforma tan acelerada que no resuelve ninguno de estos temas de fondo, absolutamente nada. Gendarmería habla de un plan maestro de infraestructura de 15.000 plazas más de aquí a 2030, cambio de gobierno de por medio, que ya están financiadas y otras 15.000 en estudio, Pablo Jaque. ¿Eso alcanza y qué condiciones debería cumplirse para que no sea más hacinamiento con un techo nuevo nomás? Yo creo que lo que dice el gobierno es una burla para el personal de gendarmería y no solamente para el personal de gendarmería, para el país en general. Lo que ha hecho este gobierno del presidente Boric, sobre todo en la gestión del ministro Jaime Gajardo, es dejar las cárceles de este país completamente hacinadas, sin poder ejercer la labor como corresponde y sin un sistema de reinserción que a todas luces hoy día vemos como algunas fundaciones pareciera quieren privatizar y seguir fortaleciendo el sistema de concesiones en gendarmería. Lo que hace el ministro de Justicia es hacer un anuncio para solucionar en alguna medida hoy día el hacinamiento que tienen las cárceles, pero con un plan maestro que apunta al año 2030. Hoy día tenemos un problema grave en gendarmería y este gobierno y el ministro Gajardo no fueron capaces de resolverlo, así que el anuncio es una bofetada y una burla más para todo el personal de gendarmería y no solamente de gendarmería, para el país. ¿Y cuál es el cambio que ustedes esperarían con el nuevo gobierno, con el presidente Kast y su nuevo ministro de Justicia? Mayor inversión y en el corto plazo sabemos, Verónica, que eso es muy complejo. Hoy día construir una cárcel en este país es muy complejo y aquí faltó una mirada de Estado, la delincuencia avanzó y gendarmería y las autoridades de gobierno no fueron capaces de modernizar este servicio en los términos que requería el aumento progresivo que tenía la delincuencia en la calle y de la cual hoy día nos estamos haciendo cargo. Hoy día el sistema penitenciario, como lo dije al inicio, está preparado para albergar a 42.000 privados de libertad y ya tenemos 65.000. Cualquier plan maestro que anuncie el gobierno ya está fuera de plazo, ¿ya? Entonces lo que se requiere aquí es una fuerte inversión en materia de infraestructura, el mejoramiento de las condiciones de los funcionarios, el aumento de la tecnología y de nuestro personal para que se efectúe la labor como corresponde. Si hoy día las cárceles no están desbordadas, no es por un plan de Estado respecto a este tema, es solamente porque los funcionarios de gendarmería tenemos la camiseta tan bien puesta que no nos vamos a permitir que la población penal tenga el control total de la población penal, pero eso obedece solamente a una respuesta de nuestro personal y no a una política de Estado. ¿No están desbordadas hoy las cárceles? Nosotros hacemos esfuerzos todos los días, Verónica, para mantener el control de las cárceles, ¿ya? Y estas situaciones que evidentemente preocupan a la ciudadanía son particularidades que se viven y se han vivido en el contexto histórico que tiene el personal de gendarmería. Pero si aquí no hubiera el compromiso real por parte de los gendarmes, la situación podría ser incluso peor. ¿Cuánto les golpeó, Pablo, ya mirándolo con alguna distancia y para ir cerrando, el caso de los cerca de 50 gendarmes que terminaron detenidos por corrupción y a partir de lo cual el gobierno dio a conocer esta intención de realizar una reforma a gendarmería que los traslada del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad? Nos golpea fuerte, Verónica, porque nosotros veníamos anticipando estos hechos de corrupción. Incluso habíamos propuesto un proyecto de ley para atacar la corrupción que nunca fue patrocinado por el gobierno. Lo firmaron 10 diputados, fue presentado en el Congreso Nacional y el gobierno no avanzó.
nos golpea porque el actuar de estos 50 funcionarios o un poco más, o los que vengan, Verónica, daña profundamente la imagen del servicio con funcionarios que en su mayoría hoy día son profesionales, gente honesta, entonces dañan la imagen institucional. Y a partir de esto, ¿no es cierto?, el gobierno mágicamente cree que la solución es reformar Gendarmería, endosándole la responsabilidad a los representantes de los trabajadores, ¿no es cierto?, y que sabemos que es una reforma que no resuelve ninguno de los dos temas que hemos hablado durante este rato, y que lo que busca solamente es la eliminación de la representación del personal. Finalmente este gobierno lo que nos va a endosar son cárceles hacinadas, y el gobierno del presidente Boric está haciendo lo mismo que se hizo en dictadura, perseguir a los dirigentes sindicales, proscribiéndolos, ¿no es cierto?, en democracia, cuando fuimos nosotros mismos los que... Pero una cosa es proscribir y otra cosa es terminar con las asociaciones, porque se está cambiando la dependencia de Gendarmería. ¿Qué pasaría, Verónica, a ser como Carabineros, que tampoco puede tener asociaciones de funcionarios? Pero Verónica, mire, todo esto nace a partir de los casos que usted expuso, de los hechos de corrupción, y nos están trasladando un Ministerio de Seguridad Pública que en la práctica no es la mejor señal en materia de corrupción. Ya sabemos que las instituciones de ahí también pasan por un proceso complejo en materia de hechos de corrupción que incluso son más graves que Gendarmería, que los que tiene Gendarmería. Entonces nos están llevando a un ministerio anticorrupción. No es así. Aquí nos están abordando los temas que son realmente de fondo, y se está maquillando una situación del sistema penitenciario con una reforma que no resuelve el fondo, y las soluciones debieron haberse conversado con el mismo personal. Mire, aquí mientras construíamos confianza con el ministro Cordero y el ministro Gajardo, incluso hay un video donde el ministro Cordero reconoce que él tiene la convicción que Gendarmería tiene que seguir permaneciendo el Ministerio de Justicia. A espaldas de los trabajadores se planificaba esta reforma que en el fondo va a afectar a miles de funcionarios. Hoy día lo que se está haciendo acá es ahorrarse plata, pegarle un manotazo a los derechos que tienen los gendarmes, ¿no es cierto? Y hoy día lo que el problema más grave es que esto se le va a endosar al gobierno que viene, donde hoy día vemos en muchas unidades penales, nosotros ya tenemos conocimiento que hay muchos funcionarios que están abandonando la institución anticipadamente, porque efectivamente va a haber un retroceso importante de los derechos laborales y remuneracionales de nuestro personal. Entonces esto es una reforma que se hace a última hora, que se intenta maquillar, se nos lleva un ministerio donde supuestamente se van a terminar con los hechos de corrupción, y eso no es así. La reforma que está proponiendo el gobierno no resuelve los temas de fondo y no se conversó en ningún momento con los representantes de los trabajadores. Es el presidente nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile, Pablo Jaque, en el diario de Cooperativa, con este tema que por supuesto no agotamos en una conversación, Pablo. Muchas gracias, que tenga buen día. Que tenga buen día, Verónica. Igual, chao, chao. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Mesa de reporteros y reporteras, estamos junto a Paula Molina y a esta hora queremos hablar del anuncio del gobierno de un proyecto de ley que busca reliquidar la deuda que existe con las empresas distribuidoras por el congelamiento de las tarifas que data de 2019. Se propone un alza de 1.450 pesos en las cuentas de cada uno de los clientes regulados por 48 meses y un subsidio para el 40% más vulnerable de la población. Queremos profundizar en esto, entenderlo. Vamos a conversar con el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, la USACH, Humberto Verdejo. ¿Cómo está, Humberto? Muy buenos días. Hola, buen día. Bien por acá, muchas gracias. Buen día. Profesor, partamos por una confusión que se nos puede producir a muchos de nosotros a partir de lo que escuchábamos ayer del ministro García. Hace unos meses la noticia era devolución a clientes por sobrecobros y ahora hablamos de devolver plata a las distribuidoras. Dos temas distintos, una contradicción. ¿Cómo lo explicamos en fácil? A ver, recordemos que la tarifa tiene tres componentes: el precio de la energía, que pesa un 70%, los cargos por transmisión, que pesan un 10%, y la remuneración que reciben las empresas distribuidoras, que pesan un 20%. Durante el año pasado hablamos de estos errores y ajustes que se hicieron en la componente del 70% y la del 10%, generación y transmisión. Lo que ayer se anunció responde a una deuda distinta, y el origen de esa deuda es totalmente diferente a los mecanismos de estabilización que partieron en el 2019. Y solamente a modo de contexto,
el 2019, durante el estallido social, se publicó una ley que modificaba la rentabilidad de las empresas distribuidoras, es decir, la componente del 20%. Y la implementación de esa ley tomó 43 meses. Es decir, entre noviembre del 2020 y abril del 2024, nosotros pagamos el mismo cargo, digamos, asociado a la componente del 20%, y eso generó una deuda, en este caso, a favor de las empresas distribuidoras, que está en torno a los 850 millones de dólares. ¿Por qué la cifra es mayor a lo que anunció ayer el ministro? Porque el ministerio habló solamente de los clientes regulados, pero los grandes clientes, ¿verdad?, que están en zonas de empresas distribuidoras, también tienen una deuda con las distribuidoras. Por tanto, la deuda completa está en torno a los 850 millones de dólares. Ya. Esa es la historia. El ministro ayer decía que el proyecto plantea un cargo único de 1.450 pesos al mes por 48 meses. ¿Por qué se eligió que sea homogéneo para estos clientes regulados si no todos pagamos lo mismo al final? Excelente pregunta. Pero antes de responderla me gustaría precisar algo. Ayer la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es la entidad del Estado responsable de resolver estas deudas a favor de las empresas distribuidoras, informó a las empresas que a partir del 1 de abril de este año, las empresas tendrán la posibilidad de cobrar esta deuda de manera individual a cada uno de los clientes hasta en un plazo de 48 meses. En el fondo, si tú tienes una deuda de 250 mil pesos, o el medidor donde vives tú tiene una deuda de 250 mil y la mía es de 200, nos van a dividir en 48 meses y tú vas a pagar una cuota distinta que la mía por un periodo de 48 meses. Eso es lo que ayer informó la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y es lo que establece la ley. Entonces, al día de hoy, lo vigente es que se va a reliquidar a partir del 1 de abril con deudas individuales en un plazo de 48 meses. El gobierno presenta la idea, ¿verdad?, porque esto tiene que pasar efectivamente por el Congreso, de definir un proyecto de ley o presentar un proyecto de ley donde esta deuda se socialice entre todos y que todos paguemos por un periodo de 48 meses una cuota, digamos, mensual de 1.450 pesos. Y eso tiene dos problemas grandes. El primero es que las deudas son individuales, es decir, tú puedes deber 250 mil pesos, o tu medidor, mi medidor 300 mil, pero hay empresas que deben 30 o 40 millones de pesos. Entonces, es correcto que todos paguemos 1.450 pesos en el entendido que las deudas son individuales, y eso va a generar un incentivo negativo a que los usuarios de bajos ingresos y bajos consumos paguen parte de la deuda que deben pagar los grandes usuarios. Entonces, ese es el primer problema de fondo que yo veo en relación a la propuesta. Distinto sería si es que se implementa un cargo en función del consumo, que eso es una cosa distinta, porque los que consumen menos van a pagar menos y los que consumen más van a pagar efectivamente en términos de lo que ellos consumen. Y eso es una solución solidaria, pero es más razonable que tener que socializar la deuda entre todos los usuarios de la misma forma. Muy buenos días, Humberto Verdejo. Te saluda Pablo Molina. Hola, de todas maneras, no pagan, en el proyecto no pagan todos, ¿no? Está la propuesta de un 40% que no paga, un 40% más pobre que no pagaría nada. El 40% de la población más vulnerable no paga nada de este incremento en la deuda eléctrica. Claro, efectivamente, en la propuesta que quiere presentar el Ejecutivo, los usuarios que están dentro del 40% del registro social de hogares no van a pagar esos 1.450 pesos. Pero ahí viene el segundo problema estructural. ¿Por qué el Estado va a tener que asumir parte de la deuda que tienen que pagar grandes clientes o grandes usuarios? Entonces, ¿es correcto que con recursos del Estado se financie la deuda de usuarios de, no sé, pues estoy pensando en farmacia, en supermercado, en mall? No es correcto. Entonces, el hecho de presentar una política pública que socializa la deuda de manera igualitaria y pareja para todos, y que más encima, y más aún en este caso, el Estado invierte recursos para pagar parte de la deuda de los privados, personalmente me parece que no es una buena política pública. O sea, aquí el tema... Perdón, Humberto Verdejo. Aquí lo que se ha hecho es que al promediar la deuda de los que deben mucho más porque son grandes usuarios, con los de los que deben muy poco porque son muy pequeños usuarios, al promediarlo todo, te queda un escenario donde incluso si los más vulnerables no pagan, termina pagando el Estado, y eso es que de alguna manera se subsidie la deuda de los que son grandes usuarios y eventualmente no tendrían problemas para pagar. No sé, tú mencionaste farmacia o grandes usuarios. Ahora, mi sospecha es que los grandes usuarios deben
ver con ojos muy favorables que la deuda se promedia entre todos, para que todos paguen menos y ellos también, a que a ellos les caiga el peso de la deuda. ¿Hay lobby aquí? ¿Qué es lo que termina llevando a esta situación? Realmente lo desconozco, pero me imagino que el criterio de diseño de esta política pública es que el efecto en tarifa sea marginal. Porque al final de cuentas, estos 1.450 pesos están asociados a que un medidor tenga una deuda acumulada dentro de los 43 meses en torno a los 70.000 pesos. Pero insisto, como tú muy bien planteas, hay usuarios que deben millones de pesos. Entonces, me imagino yo que el efecto o la política que se diseña es tratar de que el impacto en tarifa sea el menor posible. Pero, por otro lado, estás comprometiendo recursos del Estado para financiar parte de deuda de privados. En lugar de, insisto, de retomar la idea que se aplicó, que se está aplicando para la deuda con los generadores, que el cargo en la tarifa es en función del consumo. Y de esa manera los que consumen más pagan más y los que consumen menos quedan protegidos de incremento importante en la tarifa. Y que ese escenario tendría un impacto un bajo impacto en tarifa al final del día y se pudiese pagar incluso en 34 meses y no en 48. Parece un plazo excesivo, 48 meses, profesor. ¿Qué se intenta evitar ahí? ¿Un golpe grande de una vez, supone uno? No, simplemente que el periodo de las tarifas de distribución se calcula cada 4 años, es decir, cada 48 meses. Entonces, como el periodo, digamos, que se está reliquidando entre el 2020 y el 2024, la autoridad seguramente considera los 48 meses para caracterizar el periodo tarifario de distribución. De todas maneras, la idea de que los que deben más terminen pagando los que deben menos terminen pagando lo que deben más, parece un poco difícil, porque ¿cuánto de eso va a caer en sectores medios, por ejemplo? ¿Cuánto de eso cae en familias que a lo mejor no están entre los niveles más vulnerables, pero de todas maneras tienen varias necesidades? Justamente, efectivamente, el hecho de los 1.450 pesos y que el 40% del registro social de hogares quede protegido, deja fuera a la clase media. Entonces, en definitiva, se genera esta doble distorsión. Uno, que deja fuera al segmento de la clase media, y por otro lado, estás usando recursos del Estado para pagar deuda de privados que en estricto rigor tienen capacidad de pago. Porque los malls, las farmacias, los supermercados tienen capacidad de pago, no así las personas que tienen menores recursos. Ayer el Ministerio hablaba particularmente de zonas rurales, argumentando que simplifica el proceso particularmente allí. ¿Por qué? ¿Qué dificultad específica hay en el mundo rural para reliquidar, profesor? Ya, lo que ocurre es que con esta modificación legal que se hizo en 2019, antes del 2019, por ponerlo en simple, se definían 6 zonas típicas y en función de esas 6 zonas típicas se calculaban las tarifas de distribución. Con esta modificación del 2019 pasamos a 12 y el problema es que algunas zonas rurales subieron mucho sus tarifas respecto a lo que había antes del 2019 y por lo tanto los montos de reliquidación para algunas zonas rurales, particularmente las cooperativas, son bastante grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que familias que consumen poquito en zonas rurales tienen deudas muy grandes. Pero efectivamente eso se puede corregir y evitar que esas familias paguen tanto si es que el cargo de devolución es en función del consumo. Es decir, los que consumen poquito van a pagar poquito y los que consumen más van a aportar de manera más importante al pago de la deuda total. Claro, parece ser ese el punto más importante, ¿no? Esta idea de promediar la deuda que termina haciendo que los que gastan poco paguen más. ¿Cómo lo ven desde...? Porque estas deudas con las distribuidoras, ¿no? ¿Cómo ven ellas esa conversación? Porque eventualmente esta es una conversación que puede volverse media complicada en el Congreso, ¿no? Uno puede, por lo menos, intuir que ciertos sectores saldrán en defensa de la clase media en estas materias a partir de los hechos que has expuesto aquí. A ver, tenemos que hablar sobre lo que existe en la ley y lo que está vigente, que es que a partir del 1 de abril la deuda se reliquida de manera individual, 48 meses de manera individual. Ahora, lo que quiere proponer el gobierno es una alternativa que al final del día, de mi punto de vista, va a complejizar más la discusión. Entonces, en términos generales, a las empresas distribuidoras lo que requieren es recaudar y que esta deuda se pague, porque al final de cuentas son 850 millones de dólares que particularmente han golpeado a varias empresas distribuidoras. Estoy hablando de las pequeñas, principalmente las cooperativas. Entonces, lo que quieren las distribuidoras es recuperar la plata en algún momento. Entonces, la certidumbre
O sea, perdón, la incertidumbre que existía ayer se despejó porque la superintendencia ya instruyó a las empresas la forma en que tienen que cobrar la deuda individual. Pero el Ejecutivo presenta esta potencial solución que evidentemente va a generar un debate tremendo en el Congreso porque tiene estas debilidades que hemos comentado, pero al final de cuentas lo que requiere la empresa es poder recaudar y retornar a su arca, digamos, estos 850 millones de dólares para poder efectivamente realizar inversiones en la red de distribución. Porque recordemos que, dicho sea de paso, de los 3 segmentos de generación, transmisión y distribución, el que no se ha reformado es el de distribución. Y aquí nos acordamos que cuando llueve en el invierno, cuando hay incendio en el verano, se corta la luz y mucha gente queda sin suministro, en el entendido que casi todo lo que usamos en la casa es eléctrico. Es Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por todas las explicaciones, profesor. Que tenga un buen día. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Mesa de reporteros y reporteras, estamos junto a Paula Molina y a esta hora queremos sumar a la conversación al diputado de la UDI, Jorge Alessandri. A puertas del cambio de mando, el gobierno salió a presionar ayer a la oposición y particularmente a la UDI para concretar temas pendientes en el Congreso que le importan a la actual administración, entre ellos el proyecto de Sala Cuna. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy bien, y usted, muy buenos días y gracias por el contacto. El presidente Boric ayer decía que la UDI era responsable de frenar el proyecto de Sala Cuna Universal. Dijo incluso que inventan excusas y que en privado algunos no quieren darle un logro al gobierno pidiendo aprobarla la primera semana de marzo. En simple, ¿qué está trabado? ¿Qué está pidiendo la UDI? ¿Qué tan cierto es que ustedes están trabando Sala Cuna Universal? Mire, primero mal informado el presidente o deliberadamente mintiendo. Tuvo 46 meses, porque ahora se les prende la ampolleta, ¿cierto?, el último mes, pero tuvo 46 o 47 meses para ponerle urgencia, para priorizarlo, para decir, mire, esta es una de las banderas importantes que hay que sacar, y eso no se hizo. El proyecto está en el Senado, hay varias cosas en duda, querían que lo sacaran esa comisión en una sesión, y evidentemente una sesión de 2 horas no da para todas las trabas. Hay dudas respecto a quién financia la Sala Cuna Universal, si es empleado, empleador, Estado, si es mixto, si es... Obviamente nosotros queremos que exista. Hoy día, usted sabe, en Chile, para empresas de mujeres con más de 20 trabajadoras, existe el derecho. Pero la idea de este proyecto es que sea universal, para empresas pequeñas y medianas también, pero no queremos, uno, que se afecte el costo laboral, que eso termine afectando la contratación de mujeres, y 2, estamos preocupados de la oferta también. Los jardines Junji y estatales no dan abasto para esa oferta, por lo tanto yo diría, hay 3 nudos: financiamiento, de dónde se saca la plata para que no afecte el empleo femenino, luego la oferta, a quién, luego si lo pagan todos los trabajadores, hoy día es solo las mujeres, y nosotros creemos que hay que pasar a un financiamiento universal para que también lo pueda tomar un hombre cuando está a cargo de una guagüita, en fin. Son problemas bien estructurales, entonces si se hace mal, quiere colgarse una medalla, igual que se colgó la ley Nain Retamal, que después tuvo que retroceder y le produjo un gran problema en la izquierda. Si él quiere colgarse la medalla de la ley de Sala Cuna, que sea una buena ley, que no afecte el empleo de las mujeres, Oiga, que tenga diputado, sostenibilidad fiscal. Pero al revés, parece que el presidente no quiere colgarse la medalla, porque decía ayer, sáquense ustedes las fotos si quieren, pero aprobémoslo, le decía a la UDI. Pero ¿valdrá la pena aprobar una que tiene ciertos errores? O sea, si esto va a afectar a las pymes y al final se van a contratar menos mujeres, porque ejemplos de proyectos que le han resultado mal al gobierno le puedo dar varios. O sea, el gobierno de la educación, finalmente cuando entró, que venía de las marchas, y hoy día, si usted compara cuando entró Boric el 2022 a hoy día, hay una brecha más grande entre liceos públicos y colegios privados en La Paz. Es más grande esa brecha. Yo me imagino que eso dejará sin dormir al presidente, ¿no? Que 4 años después sea mejor haber estudiado en un colegio privado y estás más lejos que el alumno
del colegio público que el Estado administraba, y así una serie de cosas que si usted las implementa mal, terminan, ¿para qué decir lo que estamos viviendo? El congelamiento hecho a la rápida varias veces por presión del Frente Amplio, hoy día nos tiene a todos pagándole miles de millones atrasados a las generadoras. Por lo tanto, una mala ley trae muchas consecuencias por mucho tiempo. Demorémonos 2 sesiones, 3 sesiones más, no se acaba el mundo el 11 de marzo, sigue, hay 3 días todavía en este gobierno de actividad legislativa, pero después, si lo sacamos el 28 de marzo y la ley es mejor, y Estamos si con, quieren el estamos con discurso alguna cuando lo dificultad. votemos. Diputado, denos un segundo, vamos a tratar de corregir algún problema porque se nos corta por momentos la comunicación y quedamos con las ideas de lo que nos está respondiendo el diputado Jorge Alessandri un poquito a medias. Retomamos Perdón, ahí el estamos. contacto. A ver si ahora podemos cerrar la idea de lo que estaba diciendo, Sí, diputado. si le devuelvo la pelota al presidente, si la promulgamos después de que él ya no sea presidente y quiere que lo nombremos en el discurso y digamos que él empujó la idea, vamos a hacerlo. Si aquí da lo mismo eso. Lo importante es que la ley salga bien, no como la ley de la tómbola en los colegios, no como el fin de los particulares subvencionados, no como la reforma tributaria de Bachelet. Una mala ley puede hacer daño durante 20 o 30 años. Diputado Demorarse Alessandri, 3 días más. sí, diputado Alessandri, muy buenos días. Le saluda Paula Molina. Más allá del punto ¿Cómo está, político Paula? y quizás muy bien, bajando la conversación a las necesidades de las personas y a lo que además el sentido común dicta. ¿Usted cree que las personas efectivamente van a creer que después de tantos años de tramitación, efectivamente en el Congreso y en el gobierno, porque quizás las personas no hacen tanta la distinción respecto a quiénes son oposición y quiénes son oficialismo, sino simplemente a cuánto les entrega la política? ¿Usted cree que es creíble que desde el 97 hasta ahora no están claros los detalles del proyecto Saracuna? Y Lo si que no pasa es están que han claros, habido- ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo? Han habido líneas rojas de cada uno de los sectores, pero en este caso el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen ciertas líneas rojas. En cambio, desde el socialismo democrático hasta la derecha, yo diría que sí podría flotar un proyecto de ley de Saracuna. Entonces yo llamaría, nunca los proyectos son perfectos, yo llamaría a los sectores mayoritarios, que hoy día desde el PS hacia la derecha estamos preocupados de que no afecte al empleo, de que haya oferta suficiente, porque la oferta estatal no es suficiente, de que sea universal, de que lo paguen todas las empresas en un financiamiento tripartito, Estado, empleador, empleado, empresas chicas, medianas y grandes. Esas ideas centrales del proyecto tienen mayoría para salir del Congreso aprobada. Entonces, hoy día, como el gobierno es del Frente Amplio y el ministro de Hacienda es el que pone las urgencias y las indicaciones, se ha atrasado, pero existe mayoría de votos para sacar algo bastante positivo para Chile, para los padres y las madres, porque yo creo que un padre también debería poder obtener el beneficio, y yo llamaría al Congreso a avanzar en lo bueno y a olvidar un poco. Nunca un proyecto saca el 100% de los votos en el Parlamento, pero desde el PS a la derecha hay puntos importantes para sacar una buena ley. Ya, por lo tanto, ¿usted dice esa ley podría salir ahora? Podría, pero hoy día el que manda la velocidad legislativa es uno que no está de acuerdo con esa mayoría, que es el PC y el Frente Amplio. Entonces, quizás con el cambio de gobierno se va a buscar la amplitud, que esté de acuerdo desde la senadora Bodanovich hasta el senador Edwards y se apruebe sin el Frente Amplio y el Partido Comunista. Hoy día, a pesar de que están los votos, no es posible hacer eso porque el que maneja urgencias y énfasis legislativo es el Poder Ejecutivo al mando del presidente Boric. Pero el gobierno le ha puesto urgencia al proyecto Saracuna. O sea, disculpe, el tema no son los tiempos, el tema, como usted dice, es que desde el... Pasar una gaviota ahí. Que desde el socialismo hasta la derecha están totalmente de acuerdo. Y el Frente Amplio es el que traba la aprobación de la Saracuna bajo un gobierno del Frente Amplio. ¿Ese es? Sí, ¿No? pero es que pasó en detalle, esa es la idea general, pero pasó también, por ejemplo, que el cálculo estaba mal hecho. ¿Cuánto cuesta esto? Entonces llega Hacienda, la DIPRES, y habla de 1.500 millones de dólares al año. Después la misma DIPRES dice, mire, me equivoqué, al parecer el error es como de un 50%, esto podría, déjeme recalcularlo, podría ser la mitad.
y en ese recálculo se demoran 28 días. Entonces tampoco se ve, me imagino lo estarán ocupando para negociar otras cosas, para convencer de otros detalles del proyecto. Pero una pregunta, sistema, diputado. sí. Cuando Karen Tal, que fue presidenta de ICARE, dice que el proyecto tenía un equilibrio técnico que había sido difícil de conseguir, ¿está equivocada cuando se dice, no solo ella, sino que hay otras voces que dicen esto estaba en un acuerdo, tenía un equilibrio? ¿Están equivocados quienes piensan así? Lo que pasa es que hubo en un momento ese equilibrio técnico, pero después, cuando el mismo Estado reconoce que se equivoca en el cálculo, evidentemente que si los números no estaban bien, y lo hemos visto en la DIPRES, en otras cosas, en el presupuesto de la Nación, tambalea un poco todo, porque dice, mire, ¿qué pasa si le ponemos que cuesta $1.500 millones al año? Más allá de quién lo paga, empleado, empleador, Estado, y después resulta que cuesta menos, que cuesta más. Se va a crear un fondo, entonces ahí está la discusión eterna de izquierda y derecha. La izquierda dice, ese fondo tiene que administrarlo una nueva oficina creada con directorio, con muchos empleados, con técnicos. Otros decimos, oiga, el fondo que lo administre cualquier administradora de fondos que ya exista y que cobre una pequeña comisión. Y ahí al final, en los detalles, se mete la cola el diablo y finalmente esto no sale. Pero yo creo que hay que buscar que Chile tenga un buen sistema de sala cuna universal lo más rápido posible, no para quien se saca la foto, sino que para que sea sostenible en el tiempo y que haya oferta, que son las dos cosas más importantes, y la tercera podría ser que no afecte el empleo femenino. Una pregunta que está relacionada indirectamente con esto porque fue parte de lo que mencionó también el presidente Boric ayer, diputado Alessandri, cuando cuestionó el discurso del presidente electo en Bruselas contra los sismos. Ahí hay un punto, cuando se atacan las ideologías no se apunta a todas, sino a una lista selectiva por parte del presidente Kast, ¿no? Habla del feminismo, del ambientalismo, justo a las que a la derecha le incomodan. ¿Usted comparte esa forma de mirar la política o cree que esa pelea cultural termina tapando urgencias concretas? ¿Cómo sale con el cuidado? Cuando se elige un presidente de la República, uno evidentemente sabe que tiene una línea política, que tiene un pensamiento, pero él no puede priorizar todo en ese pensamiento. Él tiene además que administrar el país. Por lo tanto, hay un gobierno en que hemos visto que la ideología es más importante que la administración en el gobierno actual. Cuando el presidente Boric se enfrenta a las listas de espera en marzo del año 22, cuando empieza su mandato, y dice, ninguna clínica privada va a poder operar a alguien que está esperando ser operado porque los privados no van a lucrar, y elimina ese sistema que había instaurado Mañalich el año 2010, y deja personas que se van muriendo en la lista de espera. Eso es cuando la ideología hace tanto daño que termina muriendo una persona por una decisión ideológica. Yo creo que los presidentes tienen derecho a decir la visión cultural, la visión ideológica que tienen para un país, pero lo primero por lo que los vamos a juzgar es por cómo administran de forma eficiente y solucionan los problemas. En el caso de la reconstrucción de las casas de Valparaíso, de las listas de espera, de la educación, de los SLEP, servicios locales de educación, sí. Y yo siento que no podemos caer en ese error de que cayó el presidente Boric, de ser 99% ideología y muy poquito centrado en la eficiencia y en la administración. Es el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, conversando esta mañana de febrero con el Diario de Cooperativa. Ha sido muy amable, diputado, que tenga un buen día y una buena semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena jornada, diputado. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Nueva alza en las cuentas de la luz. El gobierno anunció proyecto de ley para reliquidar la deuda con las empresas distribuidoras. Se propone un alza de 1.450 pesos por 48 meses. Lo analizamos con el académico de Ingeniería Eléctrica de la USACH, Humberto Verdejo. A partir del 1 de abril de este año, las empresas tendrán la posibilidad de cobrar esta deuda de manera individual a cada uno de los clientes hasta en un plazo de 48 meses. El gobierno presenta proyecto de ley donde esta deuda se socializa entre todos y que todos paguemos por un periodo de 48 meses una cuota, digamos, mensual de 1.450 pesos. Las deudas son individuales, es decir, tú puedes deber 250.000 pesos, pero hay empresas que deben 30 o 40 millones de pesos. Los usuarios de bajos ingresos y bajos consumos paguen parte de la deuda que deben pagar los grandes usuarios. Entonces, ese es el primer problema de fondo que yo veo en relación a la propuesta. Fiscalía indaga femicidio en Alto Hospicio. Hombre mató a su pareja y luego se quitó la vida. Tribunal había ordenado que el hombre abandonara el hogar.
Controlan incendio que afectó a 3 casas en Independencia. Habría comenzado por una fogata al interior de una vivienda tomada. En Maipú roban camión de reparto de Mercado Libre e intimidaron con armas de fuego al conductor. El vehículo apareció abandonado sin los paquetes. Comisionado para la macrozona norte es parte del plan para los primeros 90 días del próximo gobierno. El presidente Boric cuestionó el discurso de José Antonio Kast en Bruselas y fustigó a la UDI por el proyecto de Sala Cuna. Lo conversamos con el diputado gremialista Jorge Alessandri. Si la promulgamos después de que él ya no sea presidente y quiere que lo nombremos en el discurso y digamos que él empujó la idea, vamos a hacerlo. Si aquí da lo mismo eso. Lo importante es que la ley salga bien. Hay que buscar que Chile tenga un buen sistema de sala cuna universal lo más rápido posible, no para quien se saca la foto, sino que para que sea sostenible en el tiempo y que haya oferta, que son las 2 cosas más importantes, y la tercera podría ser que no afecte el empleo femenino. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.